Muy buenas gente de YouTube y sean bienvenidos al episodio número 3 de Diapet Series, esta famosa serie del canal donde revisamos los modelos de la marca Diapet. Hasta el momento está el primer episodio protagonizado por Hiro y el segundo episodio liderado por Percy, que tendrán el link aquí abajo en la descripción para verlos al terminar este video. El día de hoy veremos el modelo de James en esta marca Diapet, que si les soy sincero, considero que es una de las mejores mercancías que tiene el personaje. Y antes de que me lo pongan en los comentarios, sé que en la encuesta que hice hace un par de meses había ganado Thomas, pero surgieron algunos problemas con el modelo de Thomas, así que su review tendrá que esperar un poco más. Pero sin más revuelo, vamos a comenzar. Y aquí tendríamos a Diapet James en su caja, con su nombre en código DK-9003. No tiene mucha ciencia ver de nuevo el empaque de los modelos Diapet, ya que todos son iguales, variando en algunas características como obviamente el tamaño, las imágenes promocionales tanto de los laterales como de la parte de atrás, y obviamente el personaje que contiene dentro, ¿no? Rápidamente podemos notar el excelente rostro que tiene este modelo, al igual que su brillante color rojo al que siempre le gusta presumir en la serie. Sí que luces espléndido esta noche, James. Gracias, Edward. Eso lo sé. También un detalle que llamó mi atención es que se nos indica que tiene un mecanismo motriz así como Thomas. Ahora que abramos a James nos daremos cuenta de esto más a detalle. Este James lo pedí por la página de eBay, con un vendedor proveniente de Japón. Me costó 564 pesos mexicanos, lo que equivalen a 28 dólares más o menos. La verdad que al menos su caja llegó en muy buenas condiciones y tardó 2 semanas en llegar. Así que dicho esto y sin dar más vueltas, vamos a sacarlo de su empaque. Y aquí tenemos el tercer personaje de esta serie, James. Lo primero que quiero destacar de este modelo es su impresionante acabado visual. Este modelo viene en un rojo brillante que resalta increíblemente bien y capta la esencia del personaje de la serie. Su pintura tiene un acabado metálico que le da un toque más realista tal y como lo vemos en la televisión. El rostro del modelo es exactamente idéntico al personaje de la serie en CGI, incluso captaron las arrugas que tienen los costados de los párpados, ya que el nivel de detalle en James es increíble. Tan solo comparen por ustedes mismos los rostros y se darán cuenta de lo iguales que son. También podemos notar aspectos como la chimenea, que está muy bien proporcionada y tiene la forma correcta, los parachoques que están bien pintados y que cuenta con su gancho delantero característico de la marca Diapet. Un aspecto increíble es su base color blanca. Este detalle es uno de los que muchas marcas de juguetes dejan pasar por alto. Marcas populares como Trackmaster y Take Along, y otros ejemplos como Wooden Railway o Airtel, pero no cuento con estos modelos en mi colección. Algunos puntos destacables de este James es el detalle de sus pasamanos plateados que se ven increíbles, el silbato dorado de James que está muy bien situado, sus franjas doradas en su caldera, el detalle de sus ventanas frontales de la cabina. En cuanto a sus ruedas, es mi aspecto favorito de toda la locomotora. Cuenta con sus 8 ruedas completas, incluso respetando el tamaño de las 2 ruedas frontales, las cuales tienen una buena movilidad para hacer que James pase por curvas algo cerradas. También sus pistones tienen el tamaño perfecto y se ve increíble cuando James va avanzando por las vías. Y bueno, antes de seguir quiero hacer una pequeña pausa, ya que como verán, ahora me encuentro en un nuevo setup. Los suscriptores antiguos sabrán dónde estoy porque aquí fue donde comenzó todo. Ahora hay unos cambios como por ejemplo que hay un diferente acomodo con mi colección. La parte de arriba ahora es diferente a la que tenía en 2022. Y también este mueble de aquí está actualizado con juguetes del reboot, ya que antes solamente tenía 4 Trackmaster en mi colección. Pero pues ahora el setup ha cambiado nuevamente ya que me he mudado de casa. Y nada más quería hacerles el recordatorio de este pequeño cambio que ha ocurrido en mi colección. Y también comentarles que los clips siguientes que verán del unboxing de Diapet James ahora serán en esta casa y no en la anterior. Y pues sería básicamente eso, para enseñarles el nuevo acomodo de mis cosas brevemente aunque no cambie mucho. Si quieren un nuevo video de mi setup, déjenmelo en los comentarios aquí abajo. Ya sé que no cambia mucho el acomodo ni nada y es el mismo cuarto, pero estaría interesante. Pero eso lo dejaré a su consideración ya que en este video no estamos viendo mi setup, sino que estamos viendo otra cosa. Por lo que vamos a agarrar a Diapet James y vamos a seguir con este unboxing. Y finalmente con su tender, lo único que puedo destacar es su buena proporción a comparación del tamaño de la locomotora, su número 5 que está muy bien plasmado y el detalle de su carbón. Este también tiene sus 6 ruedas completas y tiene su gancho trasero y su acoplador para unirse con James de un simple clic. Todos sabemos que Diapet James es un increíble modelo. Sin embargo, cuenta con algunos detalles que en lo personal no me gustaron mucho y quiero comenzar hablando de su escala.
Si lo comparamos por ejemplo con Hiro, podremos notar que efectivamente Hiro es más grande que James, y esto sí es así en la serie de televisión. Si lo comparamos con Percy, también es bien sabido que James es más grande que él, pero en Diapet, James es gigantesco a comparación de Percy. Podrán decirme exagerado, pero James y Percy no se ven así en la serie CGI, ni siquiera en la serie clásica. Otro detalle que no me gustó es que su cabina está completamente cerrada. Esta fue una oportunidad súper desperdiciada para poder colocar maquinistas y fogoneros dentro de los modelos Diapet. Supongo que les dio flojera modelar una cabina como lo hacían con Take Along por ejemplo, pero de esto también me quejé con los modelos de Hiro y de Percy en episodios anteriores. Y otro detalle malo, pero que es mínimo, es que sus pasamanos plateados están mal alineados desde la caja de humos. Se nota que al llegar a esta parte de la locomotora, los pasamanos se ven más abajo y pues sonará algo tonto, pero sí es visible fácilmente. Ahora pasando con un aspecto positivo, algo que me encanta de esta marca Diapet es que son ideales para exhibirlos en estantes o vitrinas, aunque yo prefiero mantenerlos en sus cajas para que se conserven mejor. Pero por ejemplo, James mide aproximadamente 20 centímetros de largo, lo cual lo hace lo suficientemente grande como para que todos sus detalles sean visibles, pero también práctico para guardarlo junto con otros modelos de Diapet. ¿Y a qué voy con todo esto? Pues para que vean más a detalle este modelo y lo puedan comparar con otros juguetes del personaje. Así se pueden dar una idea del tamaño de este Diapet y cómo quedaría junto con otros James. Así que aquí van unas comparaciones. Primero, James de Trackmaster Fisher-Price del 2012. Como podrán notar, tiene casi todas sus proporciones diferentes y algunos detalles como los pistones que también son distintos. James de luces y sonidos de la marca Take Along del 2008. Obviamente el tamaño cambia radicalmente y sus rostros son de épocas diferentes, pero es bueno apreciar esta comparación. James de Push Along del 2020. Este modelo comparte casi el mismo rostro que el modelo Diapet, pero sus proporciones sí son completamente diferentes. No por nada Push Along fue una marca muy odiada. Y finalmente de bonus vamos a verlo con un Talking James de Trackmaster Fisher-Price del 2010. Tiene algunas similitudes con el anterior Trackmaster, pero tiene diferente tamaño y algunos detalles cambian. Y al ver estas comparaciones, ¿cuál de todos estos es su James favorito? Déjenmelo aquí abajo en los comentarios. Como conclusión, Diapet James es un modelo impresionante. Tiene muchísimos puntos destacables y me parece hermoso este producto. Por si me lo preguntan, no me arrepiento para nada haberlo comprado. Les recomendaría comprar uno antes de que se agoten, como actualmente sucede con Thomas, que está descontinuado y agotado en todas las tiendas en línea. Como calificación final, le estaría otorgando un sólido 9.5 de 10. Son mínimas las fallas que tiene y me parece uno de los mejores modelos con los que cuenta el personaje de James. Si te consideras fan del personaje, no dudes en contar con esta pieza en tu colección. Así que ahora guardaremos a James en su empaque, me despido y nos vemos en el próximo unboxing. Chao.